buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta jornada tan especial. Tengo la enorme alegría y el orgullo de darles la bienvenida a nuestra Facultad de Psicología, a un evento académico de relevancia internacional muy esperado, como es la Conferencia Magistral Psicoanálisis, Política y Sociedad, a cargo de nuestra distinguida invitada, la doctora Elizabeth Rudinesco. Se encuentran presentes autoridades de la facultad, de facultades amigas, vecinas, graduadas, graduados, estudiantes, representantes del Colegio de Psicólogos Distrito 11 de La Plata, presidente y secretaria de la Caja de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, a quienes agradecemos el acompañamiento. Se encuentra también presente la directora asociada del Hospital de Romero, del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, doctora Patricia Pauluc, autoridades del organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires, autoridades de distintas instituciones intermedias que nos acompañan y a continuación vamos a dar un saludo también a una gente muy querida que nos acompaña, que son nuestros estudiantes y graduados de la sede de Chivilcoy, que nuestra facultad tiene en desarrollo allí. Este es un hecho histórico para nuestra Facultad de Psicología y para la comunidad PSI de la ciudad de La Plata. Celebramos y agradecemos que la doctora Rudinesco haya elegido a la universidad pública, en particular a la Universidad Nacional de La Plata, para compartir sus actuales desarrollos. Este acto de generosidad y amistad de su parte permanecerá presente por mucho tiempo en nuestra historia institucional. Muchas gracias, doctora. Antes de avanzar, quiero hacerle llegar el saludo de la señora decana de la Facultad, Edith Pérez, quien se encuentra en un congreso de psicología en Tucumán, en el marco de una reunión de la red AWAPSI, que congrega a todas las carreras de psicología públicas del país, compromiso contraído con anterioridad y del que no podía ausentarse. Deseo señalar que nuestra destacada invitada ha generado un desbordante interés en distintos públicos, como es evidente, no solo nuestros egresados y estudiantes locales aquí presentes, lo que nos ha estimulado a realizar un esfuerzo tecnológico e institucional innovador. En estos días se han desarrollado las condiciones para transmitir por primera vez en vivo desde nuestra facultad un evento de estas características. De este modo, la conferencia magistral a cargo de la doctora Rudinesco inaugura una etapa que nos permitirá tener mayor conexión e integración con distintos lugares del país y del mundo. En este momento, y a eso me refería hoy con el primer saludo, se está transmitiendo a la sede de la carrera de Psicología en la ciudad de Chivilcoy, desde donde nuestros estudiantes y graduados se encuentran compartiendo esta presentación. Queremos enviarles entonces un saludo muy especial y también darles la bienvenida a las autoridades de la ciudad que se encuentran allí dispuestas para disfrutar de este evento tan relevante. En particular, al señor director del CUCH de Chivilcoy, Eduardo de Lilio, a la coordinadora académica de la sede de Chivilcoy, licenciada Sonia Lavallén, a la coordinadora del Servicio de Atención Comunitaria del Colegio de Psicólogos de Chivilcoy, licenciada Karina Savia, y como dijimos, a nuestros alumnos, graduados y público en general. Esto ha sido posible, me corresponde a mí en este segmento agradecer el esfuerzo del equipo de gestión y el personal no docente de la casa que ha participado en la organización de este evento en general. Vaya nuestro agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores no docentes
con una mención especial a los equipos técnicos que de distintas áreas han permitido alcanzar el logro de realizar nuestra primera transmisión en vivo desde nuestra casa de estudios. Un especial agradecimiento a alguien que está en esta mesa, al doctor Alejandro Dagfal, por su contribución para hacer posible la presencia de la doctora Rudinesco en nuestra Facultad de Psicología. Y no quiero dejar pasar aquí un reciente acontecimiento de altísima relevancia para el desarrollo de nuestra profesión, de nuestra carrera, del conocimiento de la psicología. Se trata de la reciente creación e inauguración del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional Argentina, que ha venido a inaugurar precisamente la doctora Rudinesco, del cual el doctor Alejandro Dagfal ha sido designado con la alta distinción de ser su primer director. Es un orgullo que un egresado de nuestra facultad tenga tan alta responsabilidad, así que le damos nuestras felicitaciones y éxitos en la tarea por delante. Para cerrar este tramo, deseamos agradecer a las instituciones que han hecho posible esta visita rutilante, que son la Embajada Francesa en Argentina, el Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional, recientemente mencionado, el Instituto Francés Argentino y el Grupo Editorial Penguin Random House. La presencia de la doctora Elizabeth Rudinesco en nuestra Facultad de Psicología representa para nosotros el encuentro con una de las pensadoras e intelectuales más destacadas del campo psicontemporáneo a nivel internacional. Su profunda y aguda mirada, así como su compromiso con las preguntas de su tiempo y con las problemáticas de amplios sectores de la población, convocan de manera especial nuestro interés y respeto académico. Surgida de la generación del 68, preserva la llama de la rebeldía y la lucidez intelectual. Una vasta producción bibliográfica da cuenta de ello, adentrándose en temáticas con profundo compromiso social, aun aquellas en donde sus pares decidieron no ingresar ni problematizar, o lo hicieron tardíamente. Quiero señalar lo que muchos de ustedes saben, que desarrollos suyos sobre diversos temas son incluidos en la bibliografía de nuestras materias de grado, así que es un doble privilegio conocer personalmente a quien hemos leído en nuestra formación. En tiempos de avance del pensamiento único, se hace cada vez más necesario contar con sus aportes y discusiones, los que permiten pensar de otro modo los interrogantes actuales y desdogmatizar saberes instituidos, apuesta que significará sin dudas un relanzamiento del pensamiento crítico, creativo y transformador. Doctora Rudinesco, es un honor y un placer que haya venido a visitar nuestra casa de estudios, tenerla entre nosotros y poder escuchar su conferencia. Sea usted muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy. A continuación, el doctor Alejandro Dagfal nos va a hacer un breve recorrido sobre la trayectoria de la doctora Rudinesco. Bueno, buenas noches. Voy a tratar de ser muy breve. Estamos empezando tarde, así que les pido que nos disculpen por demoras, por cuestiones de tránsito. Siempre que me toca volver a La Plata, digo más o menos lo mismo. Siempre digo que es un placer volver a casa. Uno nunca termina de irse de los lugares donde se formó, donde vivió, donde compartió muchas alegrías. Pero es un doble placer en esta oportunidad poder volver a casa con una persona como Elizabeth, a quien debo buena parte de mi formación intelectual. No todos los días uno tiene la posibilidad, como me tocó ayer, como decía Xavier,
de inaugurar un centro argentino de historia psi con Hugo Besetti y con Elizabeth Rudinesco, ¿no? Las dos personas con las que me formé en historia de la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría. Así que, bueno, paso rápidamente a una tarea muy difícil, que es la de presentar a Elizabeth Rudinesco. No porque sea impresentable, sino porque no necesita presentación. Ya a esta altura, leyendo los diarios, viendo las gacetillas de prensa, todo lo que pueda decir en 2 minutos no los va a impresionar. Así que lo voy a decir muy rápidamente, lo voy a leer. Y luego, Elizabeth quería hoy, considerando el público, más que hacer una conferencia tradicional como la que hizo ayer, quería más bien empezar con un breve diálogo conmigo para después pasar a un diálogo con la sala. O sea, le importa particularmente saber lo que ustedes piensan, cómo ven ustedes la situación, cómo ven la historia. Así que, bueno, yo lo voy a presentar muy rápidamente. Voy a hacerle un par de preguntas como para iniciar la rueda y la idea es que después haya un ida y vuelta con la sala. Bien, Elizabeth es doctora en letras, psicoanalista y escritora de renombre internacional. Puede decirse que ella inauguró lo que es el campo disciplinar de la historia del psicoanálisis en Francia. Discípula de Gilles Deleuze y de Michel de Certeau, amiga de Louis Althusser y de Jacques Derrida, siguió los cursos de Michel Foucault y de Roland Barthes en Vincennes, lo que hoy sería París 8. Además de formarse en psicoanálisis en los años 70 en la Escuela Freudiana de París, fundada por Jacques Lacan. Crítica aguda y gran polemista, Elizabeth Rudinesco tomó posición de manera pública en muchos de los debates que marcaron la escena intelectual francesa en los últimos años, las últimas 2 décadas, diría yo, por lo menos. Desde la política hasta la sociedad, pasando por la cultura, los debates sobre el fundamentalismo religioso, sobre el nacionalismo extremo, sobre las nuevas formas de la parentalidad, sobre el matrimonio homosexual y un largo etcétera. En todo caso, frente a los desafíos que plantean los nuevos tiempos, Elizabeth Rudinesco no ha dejado de plantear la necesidad de repensar e incluso de reinventar el psicoanálisis, pero a partir de un diálogo fecundo con la historia, la filosofía y las ciencias sociales. Actualmente es directora de investigación en la Universidad de París 7 y catedrática en l'École Normale Supérieure de París. Preside la Sociedad Internacional de Historia de la Psiquiatría y el Psicoanálisis. Sus numerosos libros, incluyendo uno en coautoría con Jacques Derrida y otro con Alain Badiou, han sido traducidos a más de 30 idiomas. Entre sus títulos más importantes pueden destacarse los 3 volúmenes de su monumental La batalla de 100 años, Historia del psicoanálisis en Francia, también su biografía de Lacan, llamada Lacan, Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento, que ustedes conocen bien. Uno de sus últimos trabajos publicados, salteo varios otros, como La familia en desorden, que ustedes ven en la carrera, como El paciente, el terapeuta y el Estado, como ¿Por qué tanto odio?, textos que probablemente aparezcan en la discusión. Salteo todos esos textos para ir a uno de sus últimos grandes trabajos, que es Sigmund Freud en su tiempo y en el nuestro, una biografía de Freud publicada por la editorial Debate, que es en realidad la más reciente biografía del padre del psicoanálisis, que ha sido distinguida con numerosos premios literarios en Francia. Por último, querría mencionar que en pocas semanas, a principios de octubre, se va a estar presentando en Francia su último libro, Le Dictionnaire amoureux de la psychanalyse, que sería algo así como un diccionario amoroso del psicoanálisis, que entra en una colección de diccionarios amorosos de distintas disciplinas, hasta la arquitectura. Es un género muy particular. Ella ya hizo un diccionario científico, por decirlo de alguna manera, del psicoanálisis. Este es un diccionario amoroso del psicoanálisis, donde lo que se pone de relieve es su propia experiencia. Y allí trata de mostrar al lector de qué manera el psicoanálisis se nutrió de la literatura, el cine, el teatro,
los viajes y la mitología para transformarse en una suerte de cultura universal. Bien, cumplido el rito de la presentación, voy a pasar, Elizabeth, a una pregunta así muy general como para iniciar la charla. En tus diversos textos, particularmente en la última biografía, en la cual vos situás a Freud en el contexto vienés, mostrás cómo el psicoanálisis se constituyó de una forma muy particular, a partir de un grupo muy heterogéneo, de gente que no necesariamente pertenecía a una disciplina en particular, no eran médicos, sino que había gente de extracciones diversas, juristas, filósofos, autodidactas, etcétera, etcétera. Y ese psicoanálisis, vos has mostrado muy bien cómo implicaba una aventura intelectual que estaba muy ligada a un contexto social. A su vez, también has mostrado cómo la implantación del psicoanálisis en otros contextos fue cambiando, en cierto modo, qué era el psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis implantado en Estados Unidos no era lo mismo que el psicoanálisis que se implantaba en América Latina, en Brasil o en Argentina. Es decir, que el contexto de implantación, el contexto social, político y cultural, incidía directamente en la conformación de lo que era el psicoanálisis en cada uno de esos países. Me gustaría que, de alguna manera, pudieras hablar de qué implicó ese comienzo, qué implicaron esos comienzos del psicoanálisis respecto de lo que fue el psicoanálisis en Viena y qué fue pasando después respecto del psicoanálisis, teniendo en cuenta justamente el título de esta conferencia. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le professeur Xavier Nativia de cette invitation. Quisiera primero agradecer al profesor Xavier Ognativia por esta invitación. Je remercie évidemment ce public qui est venu si nombreux. Agradezco obviamente a este público tan numeroso pour m'écouter, que vino para escucharme. Je remercie évidemment tous ceux qui ont participé à ma venue ici en Argentine. Agradezco también a todos los que participaron en mi venida a Argentina. Le Centre Argentin d'Histoire de la Psy, el Centro Argentino de Historia Psi que acaba de ser creado. L'inauguración, Bibliothèque Nationale d'Argentine. L'Institut Français, el Instituto Francés, obviamente. Service culturel français. El Servicio cultural de la Embajada. Mon éditeur, Debate, a mi editor, Debate de Penguin Random House. Et enfin, Alejandro Dagfal, mi élève. Y por último, Alejandro Dagfal, mi alumno. Qui a été à l'origine, qui a coordonné toutes les conditions que coordinó todas las condiciones para mi viaje hasta aquí. Et puis un remerciement particulier, je vous demande de l'applaudir. Y un agradecimiento Agustina particular. Blanco, les pido que me aplaudan. Que es mon interprète. Alors, cette question est délicate. Esta pregunta es delicada. J'avais préparé évidemment une intervention, mais enfin on a choisi Había preparado yo mi ponencia, pero optamos por esta forma de debate. Psychanalyse politique et société. Psicoanálisis, política y sociedad. Et tu viens de dire en effet que les modalités d'implantation dans chaque pays étaient particulières. Acabamos de decir que las modalidades de implantación del psicoanálisis en cada país fueron particulares. Particulières, mais en même temps, il y a quelque chose d'universel sur lequel je vais revenir. Particulares y al mismo tiempo universales, ahora vamos a volver a eso. Je crois que dès le départ, les premiers psychanalystes à Vienne, je l'ai montré en effet dans le livre. Creo que el primer psicoanalista en Viena, y creo que queda demostrado en mi libro, 1900-1902, 1900-1902, se sont voulus des explorateurs, quisieron ser exploradores de l'inconscient. Del inconsciente.
C'était un mouvement un peu messianique, Era un movimiento un tanto mesiánico, fondé par des juifs des Lumières qui avaient rompu avec la religion, fundado por los judíos de las luces que habían roto sus vínculos con la religión, et dans un contexte que je dirais multiculturel. y en un contexto que llamaría multicultural. L'Empire austro-hongrois était composé de toutes sortes de régions, de pays. El imperio austrohúngaro estaba compuesto de toda suerte de regiones y países. Il y en a qui venaient évidemment de ce que sera ensuite la Roumanie, Algunos venían de lo que luego sería Rumania, de Russie, de de Galicie, Rusia, Pologne. de Galicia en Polonia. Et il y avait parmi ces premiers freudiens toutes les nationalités de cet empire très Y vaste. entre esos primeros freudianos estaban representadas todas las nacionalidades de ese vasto imperio. Donc le contexte, c'est celui d'avant 1914, El contexto entonces es la previa a la Primera Guerra Mundial 1914, de cet empire austro-hongrois qui s'effondrera avec en la ese guerre. imperio austrohúngaro que se desmoronaría luego de la guerra. Et la meilleure description qu'on en ait faite, c'est La mejor descripción que se évidemment, hizo de eso le livre de Stefan Zweig, es el libro de Stefan Zweig, qui s'appelle Le Monde d'hier. que se llama El mundo de ayer. Contexte très particulier, Contexto muy particular, et au fond, ces hommes, ces premiers psychanalystes, tous y en des el hommes, fondo esos primeros psicoanalistas que eran todos hombres voulaient changer le monde. querían cambiar el mundo, Ils étaient contemporains des socialistes, eran du contemporáneos socialisme, du del féminisme, socialismo, del feminismo, du sionisme. del sionismo, Et ils voulaient changer le monde, non pas la société, mais, y querían cambiar el mundo no a la sociedad, mais le psychique, c'est-à-dire la subjectivité. sino el humaine. psiquismo, la propia subjetividad. Donc il y avait bien un projet politique, Así que había un proyecto un projet político, non pas révolutionnaire, no revolucionario, mais de rendre l'introspection pero de convertir a la introspección politique en quelque sorte, en algo convaincu político, que ça changeait la société. convencidos de que a partir de allí se podía cambiar la sociedad. Il y avait la partie clinique qui était Estaba liée la parte clínica también et qui était l'idée principale y la idea principal, de soigner, con la idea sinon principal guérir, de curar les névroses. las neurosis. Et Freud s'est trouvé confronté dès le début Freud se confrontó enseguida, desde el principio, au fait que beaucoup de psychanalystes étaient psychiatres. con el hecho de que muchos psicoanalistas eran psiquiatras. Lui était neurologue, Él era neurólogo, il avait évidemment suivi des études de psychiatrie, obviamente había seguido estudios de psiquiatría, mais beaucoup de ses disciples avaient l'impression aussi qu'il pero fallait muchos de sus discípulos tenían la changer impresión le regard sur la folie. de que había que cambiar la mirada que se tenía sobre la locura. Et parmi eux, parmi les premiers, il y avait Carl Gustav Jung, Entre los primeros estaba Carl Gustav Jung, qui était psychiatre à Zurich, que era psiquiatra en Zurich et qui travaillait à la clinique du Burgosli. y que trabajaba en la clínica de Zurich. Burgosli. Et donc, l'idée était beaucoup plus vaste, en quelque sorte, que La idea simplement era mucho más vasta le entonces domaine des névroses. que simplemente el campo de las neurosis. Ça englobait les maladies mentales, Englobaba las enfermedades mentales, pas pour Freud, mais pour ses disciples. no Très para bien. Freud, pero sí para sus discípulos. Et donc, ça a été assez rapide, Entonces fue bastante rápido l'idée d'une internationale. la idea de que se convirtiera en una internacional, L'idée d'implanter ce mouvement de implantar este transformación movimiento de del transformación del psiquismo dans tous les pays du monde. a todos los países del mundo. Et ça s'est fait assez vite, Y eso se dio bastante et rápido, notamment après le voyage de Freud en 1909 aux États-Unis, en particular después del viaje de Freud a Estados Unidos en 1909, avec Jung et Ferenczi, son disciple hongrois. con Jung y Ferenczi, su discípulo húngaro, Il a été accueilli de façon triomphale, quienes fueron recibidos de manera triunfal, parce qu'on espérait de la psychanalyse une thérapie du bonheur, rendre les gens Porque beaucoup plus heureux. se esperaba del psicoanálisis que fuera una terapia de la felicidad, que hiciera a los hombres más felices. Et ce projet aussi était politique. Y ese proyecto también era Je político. dirais qu'il était situé au cœur d'une transformation Diría que estaba situado en el centro de una transformación du début du XXe siècle, de était comienzos del siglo XX, l'apparition, que era je dirais, la déconstruction la deconstrucción des grands modèles de du los grandes patriarcat, modelos de patriarcado, de la nation, de la nación,
du souverain, del soberano, l'agonie de la monarchie la agonía de la austro-hongroise, monarquía austrohúngara, et on peut dire, peut-être pas la naissance, mais y podemos decir, l'affirmation quizás no el nacimiento, pero sí la afirmación de l'individualisme. del individualismo. C'est-à-dire, on peut dire aussi que la psychanalyse, avec sa théorie de la subjectivité, Podemos decir también que el psicoanálisis con la teoría de la subjetividad c'est une affirmation es una afirmación de l'individu, del individuo, un individu qui est détaché du sacré, détaché un de, individuo que está despegado de lo sagrado, détaché de la religion, de la religión, qui peut même la contester, que incluso puede cuestionarla, détaché de la famille, que está separado de la familia, bien que la famille soit au cœur de la théorie por más que la psychanalytique, familia estuviera en el núcleo de la teoría psicoanalítica, mais c'est quand même une confrontation du sujet avec lui-même. es una confrontación del sujeto consigo mismo. Et c'est pour ça d'ailleurs Y por eso, de hecho, partout dans le monde, on le sait maintenant, en todo el mundo, y hoy lo sabemos, la psychanalyse est un phénomène urbain. el psicoanálisis es un fenómeno urbano. C'est dans les grandes villes. Sucede en le las mieux grandes implanté. ciudades, fue donde mejor se implantó. Là où le sujet est confronté avec une certaine solitude. Allí es donde el sujeto se ve confrontado a cierta soledad. Ça se vérifie de plus en plus. Y eso se verifica cada vez más. Et donc, cette première aventure Entonces, esta primera aventura était porteuse era portadora d'un changement. de un cambio. Je crois que c'est pour ça que Y creo que es por eso Freud, contrairement aux psychologues de son époque, que Freud, contrariamente a los psicólogos de su época, que ce soit Janet, d'autres, sea Janet contrairement u aux grands otros, psychiatres, contrariamente a los grandes psiquiatras, c'est parce qu'il était porteur d'un mouvement politique, d'une internationale, al ser portador de un movimiento político, de una internacionalidad, une organisation. Il fonde son internationale en 1910, funda su internacional en 1910, qu'il était très différent, y por eso era muy diferente au fond, des psychologues, psychiatres et médecins de son époque. de los psicólogos, psiquiatras y médicos de su época. Il a conçu la psychanalyse comme une cure par la parole, Concibió el psicoanálisis como una cura por la palabra, détachée de la médecine, même si des médecins la pratiquaient. separada de la medicina por más que los médicos la practicaban. Et ça a été donc à cette période, Y fue entonces en ese periodo d'avant la guerre de 14. de antes de la guerra del 14. Et je crois que là, il y avait quand même l'idéal d'un bonheur Creo que ahí había un ideal de felicidad, par le sujet. de una Cette felicidad a idée través del sujeto. cette idée que le bonheur était de nouveau une idée nouvelle en Europe. Cette idée que le bonheur était de nouveau une idée nouvelle, non seulement en Europe, mais dans le monde occidental. La idea de que la felicidad era una nueva idea no solo en Europa, sino en Occidente. Par certains côtés, et c'est pour ça que j'ai commencé ma biographie de Freud En cierto sentido, y por eso empecé mi biografía de Freud sur le printemps des peuples en 1848, con la primavera de los pueblos en 1948, psychanalyse en est printemps 1848, 1848, c'est-à-dire l'époque de es decir, la jeunesse du père de Freud. la época de la génesis del padre de Freud, Le printemps des peuples la primavera de los pueblos qui se soulevait contre les vieilles oppressions que se sublevaban féodales. contra las viejas Ça a commencé à ce moment-là. opresiones. Eso empezó en ese momento. Et la psychanalyse en est la continuation. Y el psicoanálisis es la continuación de eso. On cherchait un nouveau bonheur, Se buscaba una nueva felicidad, à se libérer aussi de la maladie mentale. la gente quería liberarse de sus enfermedades mentales. Freud, je ne sais pas s'il en a eu conscience. No sé si Freud tuvo conciencia de esto. Il a eu conscience, en tout cas, qu'il était porteur de quelque chose de nouveau. Tuvo conciencia, sí, de ser el portador de algo nuevo Et il a considéré, d'ailleurs, y consideró que l'aventure psychanalytique que la aventura psicoanalítica devait construire son propre enseignement, debía ses propres construir su propia institutions, enseñanza, sus propias instituciones, ne pas dépendre des universités ou no des depender de facultés. las universidades ni de las facultades. Il a même eu l'idée très tôt Incluso tuvo la idea muy temprano de créer une revue. Freud était éditeur, de crear una revista. Freud fue editor. de créer des revues, ensuite une maison d'édition, ensuite une maison d'édition. Luego creó una editorial. C'est-à-dire quelque chose qui serait un empire Era algo como un imperio autonome autónomo des enseignements de universitaires, la enseñanza universitaria, qu'il respectait bien sûr. a la que respetaba obviamente. Mais
un vaste mouvement. pero es un movimiento vasto. Ça, c'était quelque chose de très singulier, Y eso era algo muy singular, qui est évidemment comparable au socialisme. que es comparable con el socialismo, Sauf que ce n'était pas la même approche. salvo que no era el mismo enfoque. Les premiers freudiens Los primeros freudianos viennois vieneses étaient très mélangés. estaban muy mezclados. Il y avait d'abord beaucoup de névrosés Primero había muchos neuróticos qui s'interrogeaient déjà sur eux-mêmes, que se interrogaban sobre sí mismos, qui ressemblaient à leurs patients. que se parecían a sus pacientes. Les premiers patients des premiers psychanalystes Los primeros pacientes de los primeros psicoanalistas étaient issus du même milieu. pertenecían al mismo entorno Il y social. avait quelque chose d'endogame. Había algo como endogámico. On soignait la fille du médecin, la femme du médecin, la Curaban femme a la de... hija del médico C'était en famille. y era algo que se daba como en familia. Les premiers freudiens s'analysaient entre eux. Los primeros freudianos se analizaban entre sí. Freud les a pris en analyse et puis très vite, c'était une expérience Era como una experiencia entre soi. entre ellos. Les règles d'interdiction de s'analyser entre soi sont venues beaucoup plus Las tard. reglas de prohibición en el análisis en llegaron 1920. mucho más tarde, En 1920, beaucoup en plus tard. 1920, Donc après la Première Guerre. o sea, después de la Mais Primera Guerra. Le milieu viennois était endogame. Pero ese medio vienés era endogámico. Et comme la société viennoise était une société communautaire, Y como la sociedad vienesa era comunitaria, on peut constater podemos comprobar c'était le milieu juif. que era un medio C'est-à-dire judío. on vivait entre soi. Se vivían entre ellos. Tous les premières patientes et Todos les los hystériques de Freud las primeras pacientes histéricas de Freud appartenaient à la bourgeoisie juive. pertenecían a la burguesía judía. Quand on dit juif, c'est éclairé, pas religieux. Cuando decimos judío iluminado, no religioso. Et la plupart des Y psychanalystes, la mayoría de los première psicoanalistas génération, de esa primera generación, à l'exception de Jung excepto Jung et de Ernest Jones, qui y venait Ernest Jones, d'Angleterre, que viene de Inglaterra, ils étaient tous juifs. eran todos judíos. Et Freud a eu très tôt l'idée Y Freud muy pronto tuvo la idea que ça devait ne pas rester ce qu'il appelait une science juive. de que eso no tenía que permanecer como una ciencia judía, como él Il avait un llamaba, projet international. que Il había un considérait proyecto internacional. que l'étude de l'inconscient Él consideraba que el estudio del avait quelque chose inconsciente d'universel. tenía algo de universal. Et pour répondre évidemment encore à ta Y question, para seguir respondiendo a tu pregunta, il y a quand même, s'il y a des contextes culturels différents pour l'implantation de la psychanalyse, si hay contextos diferentes para la implantación del psicoanálisis, je pense qu'il y a des invariants. creo que sí hay On invariantes l'a dit también. très souvent, il y Muchas a des veces invariants. hay invariantes. Phénomène urbain, Fenómeno urbano, société démocratique, sociedades democráticas ou en voie de o en vías démocratisation. de democratización. C'est-à-dire quelque chose qui fait decir, qu'un sujet peut se libérer par la parole Algo que hace que el sujeto pueda liberarse a través de la palabra et qui n'a pas l'emprise d'une y dictature que no ou d'une tyrannie. tenga el influjo de una tiranía o de una dictadura. Son expansion a été d'abord un phénomène Su occidental, expansión fue primero un fenómeno occidental, donc les pays européens plus, primero europeo, plus les États-Unis, más los Estados Unidos plus l'Angleterre. e Inglaterra. Et donc c'est un phénomène lié aussi Es un fenómeno entonces también ligado à la fin des monarchies, al fin de las monarquías, enfin des monarchies classiques. de las monarquías clásicas. Partout dans le monde, En todo el mundo elle s'est implantée de la même façon. se implantó el psicoanálisis del mismo modo. D'où d'ailleurs cette idée de cette internationale avec ses propres Y instituts. de allí la idea de esta internacional con sus propios institutos. C'est quand même encore valable aujourd'hui, c'est-à-dire si on se Y promène eso- dans le monde entier, Eso todavía sigue siendo válido hoy. Si nos paseamos en cualquier parte del mundo, qu'on rencontre des psychanalystes de toute école, conocemos psicoanalistas de todas distintas escuelas ils ont un lien. y tienen Il y a un lien hay très, un très fort, il y a une vínculo, communauté hay una internationale, comunidad internacional fuerte, certes divisée, mais quand même, certes divisée, dividida, claro, mais quand même. pero sigue siendo una comunidad. Il y a donc à la fois un contexte particulier Entonces, et puis a su vez hay un contexto c'est particular, universel. pero esta universalidad también. ses propres instituts, ses propres maisons Sus d'édition. propias etc. instituciones, sus propias... Et ensuite, évidemment, ce qui a été différent, c'est que la psychanalyse Lo distinto también, obviamente, es que el psicoanálisis a été enseignée
fue enseñado par le biais des facultés de médecine, a de través de psychiatrie, facultades de psychologie, medicina, de psicología, de psiquiatría, et n'est pas resté enfermé dans son propre modèle. y no se quedó encerrada en sus propios modelos. Et donc, on peut quand même voir les conditions Entonces se d'implantation, pueden ver entonces esas condiciones de implantación, l'arrachement du sujet à l'emprise religieuse, l'arrachement du sujet à l'emprise religieuse, la división del sujeto respecto de la influencia religiosa, à l'emprise tribale, à l'emprise de la famille. de la familia. Donc, il y a ce point commun. Entonces está este punto en común. Et en même temps, Freud a mobilisé des vieilles mythologies, Al mismo tiempo, Freud movilizó viejas mitologías mythologie grecque, de origen griego, le théâtre de Shakespeare, del teatro de Shakespeare. c'est-à-dire des choses. C'est un mythographe. Es un mitógrafo. Il est allé chercher dans des modèles anciens de Fue a la buscar tragédie en los modelos antiguos de la tragedia de quoi penser la modernité. cómo pensar la modernidad. Et c'était tout à fait nouveau à une époque Y eso era completamente nuevo en una où, au época contraire, la psychologie donde por el contrario la se voulait psicología expérimentale, quería ser experimental, liée quand même à la médecine, estar ligada con la medicina, pas littéraire du tout, no literaria en absoluto, détachée de la philosophie et des separada mythes, de la filosofía y de détachée des mythes d'origine. separada de los mitos de origen. Et en ce sens, Freud n'était pas du tout un moderne. En ese sentido, Freud no era para nada un moderno. Je dirais qu'il a pensé la modernité Diría que pensó la modernidad avec des vieux mythes. con viejos mitos. C'est vrai que ça a été saisissant. Y eso es cierto que eso fue sobrecogedor. Et c'est pour ça que partout dans le monde, Por eso en todo el mundo ça a tellement intéressé les romanciers, interesó tanto a los les novelistas, poètes, les littéraires, a los literarios, partout. Et tous les mouvements todas d'avant-garde partes. littéraire Y todos los ont été movimientos de vanguardia intéressés par literaria cette aventure. se interesaron por esa aventura. Et donc c'est ce paradoxe Esa paradoja dont on peut parler, de cette implantation en quelque sorte culturelle et sociale. se dio en la implantación social y cultural. Et donc il y a quand même des similitudes, hein, Y entonces hay je similitudes. dirais. ¿Ahí sí? Bien. Muchas gracias, Elizabeth, por tu respuesta concisa y precisa a la vez. Voy a hacer un salto temporal y geográfico en esta segunda y última pregunta. Recién hablabas de una aventura intelectual, cultural, respecto del psicoanálisis. Y hoy más temprano, en una entrevista para Canal Encuentro, hablábamos también de tu llegada al psicoanálisis, de tu propia aventura intelectual y cultural, la de tu propia generación. En los años, a fines de los años 60, cuando estudiabas letras en la Sorbona, estuviste entre las que manifestaban pidiendo por el levantamiento de la prohibición de autores como Roland Barthes y Claude Lévi-Strauss en la Sorbona. Y luego en los años 70 me contaba de tu llegada al psicoanálisis a través de la aventura estructuralista, la aventura de una generación. Pero también implicaba el pasaje por el cine, por una revista como Acción Poética, es decir, múltiples lugares en los cuales vos te formaste, digamos, no una práctica clínica limitada o encerrada en un solo lugar, en una facultad o en una institución, sino una formación múltiple. Tan es así que al mismo tiempo te hiciste miembro del Partido Comunista y formabas parte de la Escuela Freudiana de París, fundada por Lacan. Me gustaría que muy brevemente, de alguna manera, pudieras comparar o contrastar esa situación del psicoanálisis, esa vía de acceso al psicoanálisis que fue la tuya, con el psicoanálisis tal como lo ves hoy en Francia, en América Latina. ¿Cómo podés comparar en esos planos político, social, cultural,
del que hablábamos en el título de la conferencia. Mais ça, merci, mais c'est une conférence de 4 heures. Gracias, pero eso es una conferencia de 4 horas. Je ne vais pas me ramener moi-même mon ego-histoire dans l'histoire de la psychanalyse. No voy a meter el ego de mi propia historia en la historia del psicoanálisis. Mais il y a 2 choses dans mon histoire qui, évidemment, est Pero hay 2 cosas en mi historia. des Argentins. Obviamente los argentinos comprenderán. Moi, c'est une affaire de famille, quand même. Esto es una cuestión de familia. Ma mère était psychanalyste. Mi madre era psicoanalista. Ma mère était une pionnière, Mi madre membre de era Lacan, pionera, amie avec Lacan, amiga de Lacan, membre de l'école freudienne de Paris, miembro de la Escuela Freudiana de París, et qui avait introduit dans les institutions hospitalières y había introducido en las instituciones hospitalarias les théories de John Bowlby las teorías de John et Bowlby de Anna Freud y de Anna Freud sur les enfants abandonnés. sobre los niños abandonados. Ma mère était marquée par la clinique anglaise. Mi madre avant tout. estaba asignada por la clínica Elle inglesa. avait un parcours classique, Tenía un recorrido clásico, neurologue, neuróloga, des études de psychiatrie estudios de psiquiatría et pédiatre. y pediatra. Et elle a introduit dans le milieu hospitalier E introdujo en français el medio hospitalario francés le traitement des enfants el tratamiento de niños atteints de carences affectives graves. afectados por carencias afectivas graves. Et donc, j'ai été élevée dans la psychanalyse, comme beaucoup de gens ici. Entonces fui criada en el Et psicoanálisis que je como remarque dans les parents mucha gente aquí époux que psychanalyse. Il y a tiene une padres affaire. psicoanalistas o que se casan entre psicoanalistas. Mais moi, j'ai pris une autre voie, Pero yo tomé otra celle de ma vía, mère, et je la n'avais de, pas du tout envie que la de mi madre. No tenía para nada ganas de devenir psychanalyste. de convertirme en psicoanalista. Mais j'étais fille de Pero psychanalyste era hija de psicoanalista et mes 2 parents étaient médecins. y mis 2 padres eran médicos. Donc c'est compliqué. Así que era complicado. On peut pas. Mon père, mes parents avaient divorcé. Mis padres se habían divorciado, pero mi padre Mon père était très hostile à la psychanalyse. era muy hostil al psicoanálisis. Mon père avait un côté vieille Europe centrale. Tenía un lado un poco vieja Europa central. Il avait 20 ans de plus que ma mère. Tenía 20 años más que mi madre. Et au fond, quand j'ai écrit l'histoire de la Y psychanalyse, en el fondo, cuando escribí la j'ai historia del l'impression que psicoanálisis, mon père appartenait à l'Empire austro-hongrois. mi padre me daba la impresión que pertenecía al viejo imperio austrohúngaro. Il était né en 1883 Había nacido en 1883. et ma mère était moderne, Mi madre era moderna, anglophile, anglófila, et donc c'est aussi cette histoire-là. y entonces había esa historia. Je pouvais être ni médecin ni psychanalyste quand même. No podía Un peu ser ni compliqué. médica ni Je- psicoanalista. J'étais plutôt littéraire. Era más bien J'ai literaria. fait des études littéraires Hice et estudios le destin a literarios, voulu en effet, comme tu Y le el rappelles, destino quiso, como bien recordaste que je Alejandro, me trouve à la Sorbonne que me encuentre en la Sorbona en train de faire une maîtrise de lettres, Haciendo- terminer une licence de lettres terminando una maestría en en mai, letras en mai 1968. en mayo de 1968. J'étais pas du tout politisée. No estaba para nada politizada, J'étais pas gauchiste, no era izquierdista, mais je considérais que l'enseignement littéraire, consideraba que la enseñanza literaria complètement archaïque, era completamente arcaica devait être y contesté debía ser radicalement. impugnada radicalmente. À la Sorbonne en 1968, En la Sorbona en on 1968 avait interdiction d'étudier Barthes. había Jean una Barthes. prohibición de estudiar a Barthes. On s'arrêtait, les études littéraires n'allaient pas au-delà de Mallarmé. Los estudios literarios no iban más allá de Mallarmé. La linguistique de Jacobson, de Saussure La n'existait lingüística pas. de Jacobson y de Saussure no La existía. modernité de l'époque était considérée comme absolument extérieure. La modernidad de aux aquella études época era universitaires. considerada completamente exterior al medio Et donc universitario. ma participation à la prise de la Sorbonne, Mi puisque j'y ai partici- participé, Mi participación en la toma de la Sorbona, porque participé en eso, a été d'abord de destituer les mandarins fue primero para destituir esos viejos mandarines du secteur lettres del du sector sector de las literaire letras, de las de literaturas, la Sorbonne, de la Sorbona, pas du secteur philosophique. no del sector filosófico. Et ça, c'était très, très, très joyeux. Y eso era, nos alegraba Très muchísimo. Et c'était nécessaire surtout. Y era necesario sobre todo. Et à partir de ce moment-là, en effet, je me suis retrouvée
A partir de ese momento, efectivamente, me encontré à la nouvelle université de Vincennes, en la nueva Universidad de Vincennes, où j'ai eu la chance donde tuve la suerte de suivre simultanément de seguir simultáneamente l'enseignement de Gilles Deleuze, las clases de Gilles Deleuze, de Michel Foucault, de Michel Foucault, de Michel de Certeau, de qui a Michel été mon de maître en Certeau, histoire. que Donc fue un maestro de éblouissement. historia. Un éblouissement. Un deslumbramiento. Et en effet, Y efectivamente. c'est à la lumière de tout ça que j'ai découvert l'œuvre de Lacan, A la luz de todo eso fue que yo descubrí la obra de Lacan, qui avait publié ses écrits en 66. quien había publicado sus escritos en el 66. Et Lacan était un personnage familier Lacan era de un mon enfance. personaje que Il me était resultaba ami avec ma familiar mère. porque era amigo de mi madre, Sauf que quand j'ai lu les écrits, pero cuando leí sus escritos j'ai découvert qui était Lacan. descubrí quién era Lacan. Je raconte toujours une anecdote. Siempre cuento una anécdota. J'ai dit à ma mère, mais il est génial ce type. Le dije a mi mamá, este tipo es genial. Et ma mère m'a répondu depuis le temps que je te le dis. Y mi madre me dijo, bueno, hace rato que te lo vengo diciendo. Et donc je me souviens avoir donné à ma mère des leçons de Y structuralisme, entonces recuerdo haber comenzado a darle a mi mamá lecciones de puisqu'elle était estructuralismo, une éminente médecin que era psychanalyste, una eminencia en psicoanálisis y una et eminente qui médica, avait eu un abord de l'œuvre de Lacan clinique, y que había tenido un abordaje clínico de la obra de Lacan. qui, je le répète, était d'abord marqué par l'enseignement de Bowlby. Repito que primero ella estuvo marcada D'Anna por la Freud. enseñanza de Bowlby D'ailleurs, y de Anna Freud. Aujourd'hui, l'œuvre de Bowlby est étudiée Hoy la obra de Bowlby es estudiada par des historiens. por historiadores. Il y a 2 biographies Hay dos biografías de John Bowlby qui sont en préparation dans le monde de John anglophone. Bowlby que están en preparación Dans le monde anglophone. en el mundo anglófono. Et il y a donc des spécialistes qui m'ont écrit Hay especialistas que me en me escribieron disant on a retrouvé diciéndome encontramos des lettres de Bowlby cartas de Bowlby qui décrivent sa rencontre avec votre mère. que se escribía con su madre. Vous aviez 4 ans. Usted tenía 4 años En effet, c'était en 48. y efectivamente fue en el Et 48. je dois dire que ces lettres m'ont beaucoup émue parce que ces lettres m'ont beaucoup émue Y esas cartas me emocionaron mucho parce qu'il raconte il raconte sa rencontre. Il est venu dîner chez mes porque parents. cuenta que vino a cenar a la casa de mis padres Et il raconte la petite y fille cuenta a esa chiquita qu'il a vue, Que qui était vio absolument y charmante, que era divina, très indisciplinée, que se portaba muy mal, etc., etc. etcétera. Donc, je retrouve toujours des affaires de famille Así que encuentro siempre asuntos de familia dans l'histoire de la psychanalyse. en la historia del En psicoanálisis. même temps, Al mismo tiempo, Je n'avais pas du tout l'intention no tenía en absoluto la de intención m'intéresser à tout ça. de meterme con todo eso. Et puis, finalement, Y luego, finalmente, je me suis retrouvée à écrire mes premiers me textes, encontré escribiendo mis primeros textos, je dirais sur le structuralisme, diría sobre el estructuralismo, puis sur Georges Politzer, luego sobre George Pulitzer et de fil en aiguille sur la psychanalyse, y poquito a poco en el psicoanálisis, puisqu'il y avait ce mouvement, tout le monde étudiait, puesto que había este movimiento que todo el mundo tout le monde estudiaba, étudiait Freud. todo el mundo estudiaba À ce Freud moment-là, à en cause ese momento, de la relecture qu'en faisait Lacan, a causa de la relectura que él hacía Lacan. mais pas seulement Lacan, Y no solo Lacan, tout en le realidad, monde, todo tous les el mundo, penseurs importants. todos los pensadores importantes de ce moment-là. de ese momento. Donc je rejoignais au fond un destin. Así que en el fondo me unía que yo là. con un destino que estaba allí. Et puis, en effet, progressivement, luego, je me suis progressivamente, intéressée à toute cette histoire, Me interesó toda esta historia. qui était la mienne. Que era la Alors, mía. maintenant, l'engagement au Parti communiste. Ahora, mi compromiso con el Partido Comunista. Aujourd'hui, quand on regarde cette époque, on voit Hoy cuando miramos esa les época, bolcheviques à Paris, le vemos a los couteau entre les dents, bolcheviques en París, les bolcheviques, Oui. les bolcheviques, le Sí. couteau entre les dents. Con el C'était cuchillo entre los pas du dientes. tout ça. Le Parti communiste Eso no es français, para nada el Partido Comunista après francés. 1968, Después del 68, était en train de devenir un parti social-démocrate. se estaba convirtiendo en un partido socialdemócrata. Il y avait une très grande liberté, Había una gran libertad, il y avait l'union de la gauche, estaba la unión de la izquierda et le Parti communiste s'ouvrait
Y el Partido Comunista se à estaba la abriendo modernité a la littéraire. modernidad literaria. Et j'ai écrit mes premiers textes Escribí mis primeros textos dans les revues du Parti en communiste, las revistas del Partido Comunista, où on s'intéressait à Barthes, Foucault, Lacan, Lévi-Strauss. donde se interesaban por Lévi-Strauss, Lacan y Foucault. Et quand aujourd'hui on me dit vous avez été communiste, Y cuando hoy me dicen, pero usted fue comunista, c'est comme si j'avais été au Parti soviétique. es como si hubiera estado en el Partido Soviético, Mais c'est pas du tout ça. pero no era para nada eso. Non. Ce qui est certain, c'est que j'ai pas fait le choix du gauchisme. Lo cierto es que yo no opté por el J'étais ni izquierdismo. maoïste, ni trotskiste, No ni era anarchiste. ni maoísta, ni trotskista, Mais il y avait un- ni izquierdista. Bouillon de culture dans le Pero había un caldo de cultivo, Et ce que ça m'a appris en tout cas, y eso lo que me Revenir au enseñó, sujet. para volver al tema, c'est qu'il y avait deux engagements es que había dos fondamentaux compromisos dans ma vie, fundamentales en mi vida. qui étaient l'engagement politique El compromiso político et psychanalytique. y psicoanalítico. C'était très important. Y eso era muy importante. Donc il faut regarder aussi ce que c'était que cette époque. Hay que acordarse bien entonces de lo que fue esa época. Alors ça n'empêchait pas qu'à l'école freudienne de Paris, Eso no impedía que en la escuela freudiana de París c'était partagé en plusieurs tendances. la cosa estuviera dividida en distintas tendencias. Il y avait des francs conservateurs, Había conservadores, il y avait Lacan qui demandait qu'on vienne à lui. estaba Lacan que pedía que la gente se Vous cherchez acercara un a él. maître, vous allez le trouver. Ah, vengan a Voilà. buscar a un maestro, lo van a encontrar. Venez donc chez moi. Vengan a mi casa. Évidemment, quand moi, la fille d'une de ses grandes amies, Obviamente que cuando yo, la hija de una de sus adhéré à grandes l'école freudienne de amigas Paris, de la escuela freudiana de París, en même temps qu'au Parti communiste, al mismo tiempo era del Partido Comunista, Lacan, qui voulait ramener les deux forces Lacan, que quería llevar de cette esas, époque, llevar esas dos fuerzas de la c'est-à-dire época, l'Église catholique. la Iglesia Il Católica, cherchait du côté des prêtres. Il cherchait du côté des prêtres. y Il cherchait à conquérir un nouveau public. buscaba conquistar nuevos públicos y iba a buscar por el lado de los curas. Et il savait que l'Église catholique s'ouvrait à la psychanalyse. Sabía que la Iglesia Católica se estaba abriendo al Et psicoanálisis que le Parti communiste aussi. y que el Partido Comunista también. Et donc il était très content. Entonces no Et puis alors il y estaba avait contento. sa nouvelle avant-garde Y luego estaba la nueva qui sortait du vanguardia maoïsme. que salía del Son maoísmo, gendre, sa famille. su familia. Mais enfin, il y avait de tout à l'école freudienne de Paris. Había de todo en esa época en toutes les París. tendances. Todas las tendencias. Et après coup, on peut dire qu'on retrouvait un petit peu l'atmosphère de Vienne début de siècle. C'est évident. Y después de todo se puede decir que encontrábamos allí la atmósfera vienesa Ça a pas de duré. principios de siglo. Ça n'a pas duré longtemps, mais No à duró l'époque, mucho tiempo, je ne m'en rendais pas compte. pero en esa época no me daba cuenta. Voilà pour répondre. Bien, no voy a seguir preguntando, porque podría seguir toda la noche. Le paso el micrófono muy rápidamente a Xavier, el vicedecano, y después seguimos con el debate. Una pregunta más desde la mesa y pasamos a conversar con el público las preguntas que deseen realizar. Quería preguntarle, Elizabeth, en esa mujer literaria que nos referencia, comprometida con lo político y con el psicoanálisis, ¿cómo encuentra a Derrida? ¿Qué aportes le brinda, le deja haber sido discípula de Derrida? Deleuze. Écoutez, c'était un maître exceptionnel. Mire, era un maestro excepcional. Toute cette génération, c'était des grands professeurs. Toda esa generación eran grandes profesores. Aller au séminaire de Gilles Deleuze, Ir al seminario de Gilles à Deleuze l'université de en Vincennes, la Universidad de Vincennes c'était un éblouissement. era una maravilla. On sortait de la vieille Sorbonne, Uno salía de la vieja Sorbona, où des professeurs répétaient un donde los polycopier, profesores chaque repetían année. unas fotocopias, où on s'endormait. nos quedábamos dormidos Et d'un coup, à l'université de Vincennes, y de on golpe avait en la Universidad de Vincennes l'œuvre en train de s'élaborer, estaba la obra elaborándose en ese momento, qui nous parlait de cette que époque-là, nos hablaba de esa época, qui parlait de la littérature, de la que hablaba de philosophie, tout à literatura, fait autrement. de filosofía totalmente corriente. Et il y avait une foule au séminaire de Deleuze. Había una multitud en el seminario de Deleuze.
Et au séminaire de Michel de Certeau, il y avait 10 personnes. Y en el seminario de Michel de Certeau había 10 personas. Il enseignait l'histoire de la mystique. Enseñaba la historia de la mística. C'était tellement génial. Era tan genial. C'était la même chose d'être dans la foule avec Deleuze et estar entre la multitud dans un con séminaire Deleuze, que en un restreint. seminario restringido. Cette année-là aussi, ma première année à l'université de Vincennes, fue el primero de la Universidad de Vincennes. Il y a eu un cours de Michel Foucault Hubo una clase de Michel Foucault sur l'épistémologie des sciences de la vie, sobre la epistemología de las ciencias de la vida, qui a donné ensuite que luego la volonté de savoir. dio la voluntad de saber. Et là, on était en extase. Y ahí estábamos en éxtasis. On sortait de la vieille Sorbonne. Salíamos de la vieja Sorbona. C'était absolument Y extraordinaire. era absolutamente extraordinario. Et je n'idéalise pas. No lo estoy idealizando. C'était vrai. Era Mais cierto. il n'y avait pas que ça. No había solo eso. Il y avait un département de linguistique. Había un departamento de lingüística Puis il y avait le département de y el psychanalyse departamento de psicoanálisis, qui avait été fondé par Serge Leclerc. fundado por Serge Leclerc. Et c'est là qu'enseignait Y ahí es donde enseñaba de Certeau, Leclerc lui-même. el propio C'était un Leclerc. séminaire. Et puis, il y avait Y también estaba en linguistique en lingüística le regretté Svetan Todorov, Svetan Todorov, structuraliste, parlait estructuralista, des formalistes russes. que hablaba de los formalistas rusos. Et c'est avec lui que j'ai fait ma maîtrise de lettres. Con él hice mi maestría en letras. Bon, Bueno, ça me réconciliait avec eso me l'université. reconcilió Et ça, ça a con la duré, universidad y je eso dirais, duró quelques années. unos años. Il y a eu un très beau film récemment, un documentaire qui a été fait sur l'université de Vincennes. Hace poco hay un documental que se hizo hace poco sobre la Universidad de Vincennes, On en voit la richesse. donde se ve la riqueza, Il y avait le département de théâtre, el departamento de teatro, un département de sociologie. de sociología. Il y avait le souk en permanence. Era como todo el tiempo un lío. Les livres volés qui étaient Los vendus là. Il y libros avait, robados que se il y avait vendían ahí. un peu de drogue. Il y avait, Había un poco de droga. il y avait une crèche sauvage. Une crèche pour garder les enfants. Había una guardería salvaje para cuidar Tout a ça los chicos. cohabitait. Todo eso coexistía. Et c'était vraiment une pulsion de Y vie. era realmente una pulsión de vida. Lacan est venu faire un séminaire. Lacan fue a hacer un seminario allí Il s'est confronté à un public très y gauchiste. se confrontó con un público muy izquierdista. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était éblouissant. No duró cette mucho université, tiempo, pero fue deslumbrante. Qui ensuite a été rasé. Y luego eso fue arrasado. Il n'y a plus la moindre trace. No queda la mínima traza université. de esa universidad. Donc voilà, et ça, c'est un destin qui m'a conduit là. C'est un destin. Es un destino. C'était pas écrit que j'allais rencontrer No ce estaba escrito que moment. yo iba a encontrarme con ese momento. Voilà. Et puis j'ai commencé à publier Y très luego tôt empecé a publicar muy pronto dans une revue littéraire. en una revista literaria. Et puis voilà. Y bueno, Donc le bilan sur ce plan est positif. el balance es positivo. Je me suis dirigée vers l'histoire un peu plus tard. Me dirigí hacia La historia. la historia 5 años Un peu después. plus tard. Un poco después, perdón. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio si alguien desea acercar alguna pregunta. No sé si hay un micrófono. Sí, ahí está, gracias. Bueno, ¿cómo animarse aquí? A ver. Vivi, ¿querés decir algo? No. Hay una pregunta por allí. Levanten bien la mano. Ah, ya el caballero. Levantá la mano para que te vean, porque si no, no te va a llegar el micrófono. ¿Quién? Ah, ya está. Il y en a un Bien. là, Estaba lejos. Ahí va, ahí va. qui lève le bras dessus, en jaune. Ah, et voilà. Hola. Sí, cuando habló de la universidad, esta que estaba hablando y que fue arrasada. No se escucha bien. A ver, espera un segundo que ajusten. Les pido, por el bien de Agustina Blanco, que hablen lentamente, lo más pausadamente que puedan,
Y también les pido por el resto del público, para que pueda haber muchas preguntas, que sean concisos y breves, ¿no? Que en vez de hacer un largo comentario y una pregunta después, que traten de ir directo a la pregunta. Sí, recién cuando se escuchaba, ¿no? Hola. Recién cuando habló de la universidad, esta que estaba hablando, y que dijo que fue arrasada, ¿qué quiso decir? ¿Cómo fue eso, digamos? ¿Cómo terminó eso? L'expérience de Vincennes, comment elle s'est finie? C'était des bâtiments provisoires, Eran edificios provisorios, préfabriqués, prefabricados. pas faits pour durer, No estaban hechos para durar. et donc dangereux. Entonces eran peligrosos. Les risques d'incendie. Había riesgos de incendio. Ça a été construit. Fue construido En 3 mois. en 3 meses. Il fallait ouvrir cette nouvelle université Había que abrir esa nueva universidad où se sont retrouvés tous les enseignements donde se encontraron todas las cátedras, les plus performants, les plus intéressants, las más interesantes, et dans un climat provisoire. en un clima provisorio. Et donc, ça a été détruit très vite. Entonces se destruyó muy rápido. En plus, chacun s'est retrouvé ensuite ailleurs. Además, la gente empezó a irse a distintos lugares. Tous les enseignants ont été... L'université s'appelle toujours Paris 8, La universidad se sigue llamando París 8, mais elle a été déplacée à Saint-Denis. pero fue desplazada a Saint-Denis, que es en el norte de París, Ça s'est académisé. y se academizó. Foucault a suivi son histoire. Foucault continuó con su historia. Leclerc a arrêté en 74. Leclerc se retiró en el Le département a 74. été repris Y su manu militari departamento par Lacan fue tomado manu militari por Lacan et son gendre, y su yerno, qui avait déclaré au début qu'il avait lancé des foudres que contre había le discours universitaire. declarado al principio que había echado pestes contra el discurso Ensuite, universitario, il a évidemment changé y d'avis. luego cambió de opinión. De Certeau est parti aux Desertó, se États-Unis. fue a Estados Unidos. Deleuze est resté assez longtemps. Deleuze se quedó bastante tiempo, Et puis à un moment donné, non, pero en un momento dado il fallait se ranger. había que Mais volver a las filas. la vraie raison, La verdadera c'est que c'était razón du préfabriqué. es que era prefabricado, C'était pas construit pour durer. no estaba construido para durar. Voilà. Gracias. Ahí viví. Acá hay preguntas. ¿Hay otro micrófono acá? Hola. ¿Dónde está? Hola. A ver, Quería levante la mano. preguntarle- ¿Dónde está? Ah, está, gracias. Hola, quería preguntarle, teniendo en cuenta que somos muchos los que estamos estudiando la carrera, ¿cuál es su idea del papel del psicoanálisis hoy en la sociedad y en un futuro? Oh non, trop vaste. Trop vaste. Non, mais trop vaste. Qui précise sa question. Si podés precisar un poco la pregunta porque dice que es muy vasta. ¿Cuál debe ser el papel del psicoanálisis comprometido en la actualidad, en cada sociedad, ¿no? Pero en general, el psicoanálisis con respecto a la sociedad? Mais ça, c'est pas une question, ça. C'est beaucoup trop vaste. La psychanalyse El existe. psicoanálisis existe, es una pregunta muy vasta. El Elle est dans la psicoanálisis société. existe, está en la sociedad, Elle est ce qu'elle est. es lo que es, Elle est implantée dans presque tous les pays du está monde. implantado en casi todos Enfin, los dans países beaucoup de del pays. mundo o en muchos países. Elle est maintenant devenue institutionnelle. Hoy se ha convertido en algo institucional. Et même aujourd'hui, E incluso hoy, les psychanalystes sont plutôt conservateurs. bastantes psicoanalistas son conservadores.
Voilà, c'est une question trop vaste. Es una pregunta demasiado vasta Pour répondre, para responder. vous êtes là, 1000 personnes, pour venir écouter quelqu'un qui vous parle de psychanalyse. Son 1000 personas aquí escuchando a alguien que les habla de psicoanálisis. Et ça, c'est partout. Y eso es en todas partes Il y a así. un très grand intérêt. Hay un interés muy grande En même temps, il y a un déclin. y al mismo tiempo hay un declive. Il y a un déclin parce que, Hay un declive porque je dirais que les patients diría que los se pacientes soignent plus facilement aujourd'hui se curan hoy más fácilmente avec de la chimie. con química. La psychiatrie ne porte plus la psychanalyse. La psiquiatría ya no envuelve más al Il psicoanálisis. y a un très grand développement des écoles de psychothérapie. Muy gran desarrollo de las escuelas de Elle fait psicoterapias. un petit peu figure de vieille dame ancienne. El psicoanálisis hace las veces un poco como de vieja dama, Et je pense que, notamment en Europe, en particular en Europa. c'est pas le cas en Amérique latine. No es el caso en América C'est Latina. plus vivant, c'est plus tardif. Aquí aussi. está más vivo el psicoanálisis, Tardío. también es más tardío. Et donc, voilà, si votre question veut dire quelle est la place, Entonces, si tu cette pregunta place es existe, cuál es el lugar del psicoanálisis, ese lugar ce existe, que je dirais, c'est qu'il faut des nouveaux souffles aujourd'hui. lo que Parce diría es que hoy hace falta un nuevo aliento, les sociétés psychanalytiques, c'est un peu des notables. porque hein. las sociedades psicoanalíticas hoy están compuestas por Il notables. n'y a plus beaucoup l'esprit de rébellion, Ya no tienen más ese espíritu de rebelión, mais voilà, c'est plutôt une époque de crise. es más bien una época de crisis. A ver, acá hay otra pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta más concreta. No. Sí. ¿Se escucha? Sí. Ahí. Estimulada por lo que has dicho de que fuiste discípula de Deleuze y por tu último libro de divulgación que Alejandro no mencionó, pero que está en todos los medios, este libro sobre el psicoanálisis enseñado para tu nieto, donde vos utilizás la imagen del iceberg, ¿no? Con lo cual, bueno, de algún modo da cuenta de una cierta concepción sobre lo inconsciente, ¿verdad? En la clínica, nosotros o yo al menos, sigo utilizando este concepto de que hay algo que hace efecto, que se pone de manifiesto y que se relaciona con algún contenido, ¿no? ¿Verdad? En cambio, Deleuze, leyendo a Deleuze, este concepto de inconsciente es diferente, tiene que ver con algo más inmanente. Esto me gustaría que vos retomes. Non, mais je ne suis pas disciple de Deleuze. No soy discípula de Deleuze, J'ai adoré Deleuze, lo adoré, qui était un enseignant que era un docente exceptionnel. excepcional. Mais je n'étais pas d'accord Pero avec no estaba de acuerdo sa théorie de l'inconscient machinique, con su de teoría del inconsciente machine désirante. maquinal, de las máquinas deseantes. Mais je dirais que Deleuze était un Diría que Deleuze formidable subvertisseur de era un- tous les dogmes. Era un formidable Subvertissait que tous les subvertía dogmes. todos los dogmas. Le désaccord que j'avais avec Deleuze, El desacuerdo que tenía con Deleuze, que j'ai critiqué sur l'anti-Édipe, al que critiqué en el Antiedipo, il m'en a pas voulu. y no se enojó conmigo. Mais Deleuze, au fond, Pero Deleuze, en el fondo, récusait l'idée de tragédie. rechazaba la idea de tragedia. Pour lui, l'inconscient, c'était une usine. Para él, el inconsciente era una C'était usina, machine una máquina désirante, c'était des deseante. flux, Eran fluidos, c'était du collectif. era algo colectivo. Il était étranger Era completamente ajeno à l'idée de tragique. a la idea de trágico. Ça n'empêchait pas lui d'être un personnage Y eso no le impedía a él ser un personaje trágico. Et
Et donc, non, le problème pour moi n'était pas El problema para mí no era d'être d'accord ou pas d'accord estar avec, de acuerdo o en avec desacuerdo con Deleuze. Je Deleuze, trouvais que sur le plan théorique, sino que en el plano teórico ça rejoignait pas mal Wilhelm Reich. me parecía que concordaba bastante con Wilhelm Il y avait Reich. quelque chose de reichien. Había algo chez reichiano en Deleuze. él. Et non, je ne partageais pas Y cette opinion. no compartía esa opinión. Mais j'aimais beaucoup l'anti-Édipe. Pero me gustaba mucho el Parce antiedipo qu'il y avait chez Deleuze, porque había en Deleuze, plus que chez Guattari d'ailleurs, más que en Guattari, il y avait une critique una de la crítica psychologisation du complexe d'Édipe. de la psicologización del C'était complejo de magnifique. Edipo que era magnífica. Il récusait Él rechazaba cette espèce de psychologie des familles esa especie de psicología de qui était familia devenue le mouvement psychanalytique. que en lo que se había convertido el movimiento Metía un coup de psicoanalítico. pied, un Le daba coup una de pied. patada Dans tous les dogmes. a todos los dogmas. Alors évidemment, il y avait cette idée, cette nouvelle utopie chez Obviamente Deleuze, estaba esa nueva utopía en Deleuze que la folie, la schizophrénie de que étaient la locura, la esquizofrenia l'expression d'une grande liberté. eran la expresión de una gran libertad. C'était pas vrai, No era cierto, mais ça n'a pas grande importance. pero eso no tiene mucha importancia. Maintenant, vous faites allusion Ahora, au petit usted- livre L'inconscient expliqué à mon petit-fils, Alude al libro Vient del d'être, inconsciente explicado a mi qui nieto, vient d'être traduit. que acaba de ser traducido. Je vais vous dire, vraiment, Voy a decirle, c'est un realmente exercice. es un ejercicio. C'est un exercice, je l'ai pris ce livre, je l'ai écrit en 3 mois, Ese libro lo escribí en 3 meses et c'est une collection. y es una C'est-à-dire, colección c'est une collection qui s'appelle Expliquer à. que se llama Explicado A. Et donc j'aime beaucoup les exercices formels. Y me gustan mucho esos ejercicios formales On a une contrainte. donde hay una limitación, On doit expliquer hay que explicar à des enfants ou des a adolescents niños y adolescentes quelque chose de difficile. algo difícil. Et je pense que l'inconscient est peut-être beaucoup plus difficile à Creo que el expliquer inconsciente es mucho más difícil de Disons, explicar pour des adolescents de 15 ans. para adolescentes de 15 años, Beaucoup digamos. plus difficile à expliquer que l'univers, Es más difícil de explicar que el le universo, racisme, el racismo, parce que c'est pas concret. porque no es algo concreto. Et donc, en effet, je me suis mis à la place de quelqu'un qui voulait expliquer à un enfant Entonces, ce que c'était que cette chose cachée, me puse en el lugar de alguien que quería explicarle a un J'ai pris niño qué era l'image esta cosa de oculta l'iceberg. y tomé la imagen del iceberg, qui est la partie immergée beaucoup plus importante que tiene una parte sumergida que es más que la grande partie hors de l'eau. que la parte que está fuera del agua. Et du coup, je fais l'analyse du Titanic. Y entonces Bon. hice el análisis de Titanic. C'est-à-dire que l'idée de ce livre, c'était La idea de ese libro de parler de concepts era hablar de conceptos avec des figures de films populaires. con figuras de películas populares. C'est un exercice. Es un ejercicio. Alors j'ai été beaucoup critiquée. Me criticaron On m'a dit mucho. que je donnais une définition non freudienne Me de dijeron que l'inconscient. estaba dando una Oui, definición enfin no bon, freudiana del Ça n'a aucune inconsciente. importance. No C'est importa. un exercice de style. Es un ejercicio de estilo. Sur le fond, En el je fondo, reste freudienne, sigo siendo freudiana, mais infidèle. pero infiel. Je ne prends pas tout. Je- Mais moi, je crois comme Derrida d'ailleurs, Creo como qui le disait Derrida souvent, que la meilleure façon d'être fidèle, Que el mejor modo de ser c'est fiel d'être infidèle. es ser C'est-à-dire, infiel. il ne faut pas tout avaler. No hay que tragarse todo. Donc, d'avoir été à la fois Haber sido a la vez membre de l'école freudienne de Paris, miembro de la Escuela Freudiana de París, strictement lacanienne, estrictamente lacaniana, élève de Gilles Deleuze, y alumna Ça me de plaisait Gilles beaucoup. Deleuze, me gustaba mucho. ça me plaisait beaucoup, parce que ça me plaît beaucoup d'être toujours Porque me gusta mucho ailleurs que là où on m'attend. siempre estar en el lugar donde no me esperan. J'ai toujours été incapable Siempre fui incapaz d'avoir un engagement monoïdéique. de tener un compromiso monoideico. Voilà. Je ne peux pas obéir à une organisation. No puedo obedecer a una organización. Je peux obéir
à quelqu'un, puedo obedecer a alguien, je peux conférer de l'autorité le puedo conferir à autoridad a quelqu'un qui a un alguien formidable talent. que tiene un talento extraordinario. N'oubliez pas que ma génération, à la Sorbonne, qui a un formidable talent. Oui, ça oui. J'ai été formée à la vieille Sorbonne. Me formé en la vieja Sorbona, Personne ne pouvait respecter les professeurs. donde nadie podía respetar a los profesores. En lettres, ils étaient ridicules. Eran ridículos los profesores de letras. J'attendais des bons maîtres. Entonces yo estaba esperando buenos Et maestros Deleuze est un bon maître. y Deleuze era un buen maestro. Voilà. Il faisait penser. Nos hacía pensar. Et donc j'aimais beaucoup Deleuze. Entonces lo quería mucho. Et quand j'ai critiqué l'anti-Édipe en Y 72, cuando en el 72 critiqué el antiedipo, il m'a convoqué me convocó dans un bar qui s'appelait le Pont Royal. a un bar que se llama el Pont Royal. Il n'était pas content. No J'avais estaba fait contento. un article dans les lettres françaises Había yo escrito un artículo en les lettres françaises. où je disais que ce livre était génial, Decía que el libro era genial, mais pauvre théoriquement. pero pobre en términos teóricos. Il m'a convoqué Me convocó et il m'a dit maintenant ça suffit y me dijo, bueno, basta de critiquer, de criticar ou d'adorer les maîtres. o de adorar a los maestros. Faites quelque chose dans votre vie. Haga algo de su vida. C'est-à-dire... Et ça, c'était trouver votre voie. Era en que quería que yo encontrara mi propia vía. C'est un grand maître. Y eso es un gran maestro. Et quand j'ai écrit l'histoire de la Y psychanalyse, cuando escribí la historia del 86, psicoanálisis, volume 2, en el 86, el tomo 2, je lui ai envoyé bien sûr. se lo mandé, obviamente. Je recritiquais l'anti-Édipe, Volvía yo a criticar el antiedipo, mais je lui rendais un tel hommage pero le rendía semejante homenaje qu'il a también, été très touché. que me dijo que Il le m'a había fait une llegado très belle mucho. lettre. Voilà. Et donc, mon problème, c'était pas tant Mi problema no era tanto qui a raison, qui a tort. quién tiene razón o quién se equivoca. Il fallait tout prendre, et puis Había ensuite que- on faisait sa voie. Había que tomarlo todo y luego emprender el propio camino. Muchas gracias. Allí hay dos preguntas. Bueno, ahora todos levantan la mano, eso está bueno, pero vamos a ir ordenándonos. La profesora Fátima Aleman, el profesor Ramiro Tau, están allí pidiendo la palabra, así bueno, organícense ustedes ahí Sí, como sí, quieran. breve. Bueno, por un lado es un gusto saber que esté hoy acá porque hemos leído sus trabajos. Yo le quería hacer una pregunta puntual con respecto a su libro, ¿se escucha ahí? Sí. A su libro El paciente, el terapeuta y el Estado, que usted publicó en el 2004. Me interesa particularmente porque yo estoy en una materia que es psicoterapia y vemos el psicoanálisis desde las psicoterapias. Y usted hace un análisis muy interesante en ese libro con respecto a lo que implicó en Francia la regulación, el intento por parte del Estado de regular el ejercicio de la psicoterapia y lo que ocurrió ahí. Yo le quería preguntar qué ocurrió después de eso, o sea, pasados 10 años o más, cuál es la situación en cuanto a, digamos, a las psicoterapias y al psicoanálisis y sus representantes con respecto a esta embestida del Estado en el intento de regular las psicoterapias, garantizando, digamos, la seguridad de la población, ¿no? Je pense que la psychanalyse va être réglementée, pas la psychanalyse, les psychothérapies Creo que las psicoterapias van a ser reglamentadas. sont réglementées dans presque tous les pays Son du monde. reglamentadas en casi todos los países del mundo. Vous avez ici une réglementation Aquí tienen una reglamentación también qui n'est pas appliquée. que no se aplica, Mais un jour, elle le sera. pero un día será aplicada. Les États modernes, Los estados modernos, démocratiques, democráticos, sont obligés se ven obligados de réglementer, comme ils ont réglementé la médecine, a reglamentar eso como se vieron obligados a ils reglamentar sont la contraints de medicina. réglementer les psychothérapies, Tienen que hacerlo también con las psicoterapias, avec en effet cette idée de protéger le public con la idea
obviamente de proteger al público des charlatans. de los Alors, charlatanes. qu'est-ce qu'on appelle charlatan? ¿A qué llamamos charlatanes? La question que j'ai Esa posée es la dans pregunta ce livre. que yo planteo en ese libro. On va entamer une discussion sur le No charlatan. vamos a entablar ahora una discusión sobre Mais, los charlatanes, pero La réglementation la de psychothérapie en reglamentación de las France psicoterapias est en acquise. Francia ya está adquirida. Elle a été acceptée Fue aceptada par tout le monde. por todos. Donc le combat à ce moment-là, c'était comment on va réglementer. El combate en aquel momento era cómo Alors, se va a reglamentar. Aujourd'hui, en gros, Hoy, grosso France. modo, en Francia, pour devenir psychothérapeute, para ser psicoterapeuta, n'importe quel psychothérapeute, no importa de qué tipo de psicoterapia, tout ce que vous voulez, todo lo que quieran, que le psychothérapeute de groupe, de grupo, individuel, individual, il faut avoir fait un diplôme de psychologie hay que tener un diploma de à psicología l'université. en la universidad. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Lo cual seuls significa que hoy les psychologues, solo los psicólogos, les psychiatres, los psiquiatras, les médecins los médicos sont habilités à pratiquer están des habilitados psychothérapies. para practicar psicoterapias. À l'intérieur de ce champ, Dentro de ese campo, une fois qu'on est diplômé, una vez que tenemos el ça diploma, n'empêche pas qu'on puisse avoir des formations privées. eso no impide que uno siga formaciones privadas distintas. Alors pour la psychanalyse, En cuanto al en psicoanálisis, tant que telle, elle n'est pas réglementée. el psicoanálisis como tal no está reglamentado, Mais on constate pero qu'aujourd'hui, nos damos cuenta en que France, hoy en Francia 100% des psychanalystes sont diplômés de el quelque chose. 100% de los psicoanalistas 100%. están diplomados en Il n'y a algo. plus du tout, Ya no hay para d'autodidactes, nada comme il y avait autodidactas autrefois. Tous como les había antes. psychanalystes aujourd'hui, toutes les écoles Todas las psychanalytiques escuelas psicoanalíticas recrutent des diplômés. toman a gente que tiene el diploma. Ce qui veut dire que ceux qui ont été les plus sanctionnés, Eso significa que los ceux que qui ont été les fueron plus sanctionnés, ce más sont les sancionados son los psychothérapeutes psicoterapeutas qui existaient en France, que existían en que habían fait Francia, des écoles payantes. que habían hecho escuelas privadas que habían pagado, Gestalt relationnel, Gestalt relacional, tout ce que vous voulez, je les ai lo que énumérés. quieran están enumeradas en el libro. Cela progressivement disparaît. Esos progresivamente van desapareciendo. Et toutes les psychothérapies seront donc pratiquées par des diplômés, Todas las psicoterapias son practicadas entonces por gente con diplomas, y compris les futurs psychanalystes. inclusive los futuros psicoanalistas. Alors, c'est un appauvrissement, Eso es un empobrecimiento, incontestablement, indudablemente, parce que il n'y a plus que des psychologues. porque hay solo psicólogos. Les psychiatres se sont orientés Los psiquiatras se vers orientaron la chimie, hacia la química et les gens comme moi, y la gente como yo, qui avaient des diplômes que teníamos diplomas d'études de supérieures, estudios superiores, sont évidemment obligés obviamente están d'avoir obligados une équivalence, une dérogation. a tener equivalencias o excepciones. Concrètement, aujourd'hui en France, quelqu'un qui veut devenir Concretamente, hoy en psychanalyste, Francia, alguien que quiere ser il psicoanalista s'inscrit en psycho. se inscribe en Il psicología, s'inscrit ni en histoire, ni en lettres, ni en historia, ni en philosophie. letras, ni en filosofía, Parce qu'il n'aura pas le diplôme porque no tendrá pour diploma devenir psychothérapeute. para convertirse en Vous comprenez ce que psicoterapeuta. je veux dire? ¿Entendés lo que quiero decir? Et du coup, Y entonces, les sociétés psychanalytiques las sociedades psicoanalíticas recrutent des psychologues toman diplômés. psicólogos diplomados. Alors le danger El peligro pour la psychanalyse, para el qui psicoanálisis, elle n'est pas que réglementée, no está reglamentado, c'est que des psychologues diplômés, es que los psicólogos diplomados, plutôt que d'aller vers des écoles analytiques, que plutôt que d'aller vers en des lugar écoles de ir a escuelas analytiques, analíticas, ils peuvent s'installer psychologues cliniciens se instalen como psicólogos et clínicos pratiquer la psychanalyse y practiquen sans avoir été psicoanálisis analysés. sin haber pasado ellos mismos por un análisis. Donc il faut que sur ce plan-là, Entonces, en ese plano, les écoles psychanalytiques las escuelas réaffirment psicoanalísticas tienen que reafirmar la nécessité la necesidad d'une formation de spécifique. una formación específica. Ce qu'ils ont fait par exemple en Italie. Eso fue lo que hicieron en Italia. Les psychanalystes ont établi, Los psicoanalistas ont fait establecieron, des instituts hicieron institutos avec un agrément de l'État con una aprobación del Estado, au terme duquel, pour pratiquer al término la del cual psychanalyse, se puede practicar el psicoanálisis. il faut être
psychologue Para eso hay que ser diplômé, psicólogo con plus une diploma, formation spécifique. más una formación específica. Ça, c'est le modèle Ese es el qui est modelo répandu dans le monde entier. que se está difundiendo en todo el mundo Ça viendra en Argentine. y va a llegar a Vous Argentina. avez une réglementation Aquí tienen una de 1972, reglamentación je crois, de 1972, creo, que dice lo mismo, sauf qu'elle n'est pas appliquée. salvo que no se aplica. Mais il n'empêche Pero eso no que ça revient au impide même, que sea lo mismo, puisque aujourd'hui dans les sociétés puesto psychanalytiques, que hoy en las sociedades c'est des psicoanalíticas psychologues diplômés. son los quand même. psicólogos, son On formadas por recrute des psicólogos diplomados. Et du coup, sont désignés comme charlatans Entonces se designa como charlatán ceux qui n'ont pas de diplôme a los que no tienen diploma, et qui, mettons, étaient d'anciens patients que eran, por ejemplo, expacientes qui vont dans une école de psychothérapie, que van a una escuela de c'était ça, psicoterapia, qui ont une formation que tienen una de formación thérapeute, de et puis qui terapeutas s'installent. y se instalan a trabajar. Cela, c'est plus possible. Eso ya no es más Ça existe posible. encore, mais c'est plus Existe todavía, pero ya no se puede. Et quant aux écoles analytiques, Y en cuanto a las escuelas ça leur est analíticas, difficile les es aujourd'hui difícil hoy d'avoir des membres qui n'ont aucun tener diplôme, miembros que no sauf le tengan fait d'avoir été diplomas, analysés. salvo el hecho de haber sido Ça analizados. existe, mais c'est en voie de Existe, disparition, pero à está en mon vías avis. de desaparición. Voilà. Alors maintenant, les réglementations, Ahora, las reglamentaciones elles ont pour fonction, tienen la función, je dirais, diría, d'éviter que n'importe qui de evitar que cualquier s'installe persona thérapeute. se instale, empiece a trabajar como terapeuta. Mais ils peuvent être poursuivis par la loi. Pueden ser Mais perseguidos pour ça, por la c'est- ley, il faut des plaintes. pero para des eso plaintes tienen de que haber patients. denuncias. Enfin, c'est un vaste problème. Es un Maintenant, problema j'espère que j'ai vasto. répondu à votre question. Espero haber respondido a tu pregunta. C'est-à-dire que les psychanalystes Los psicoanalistas acceptaient aceptaron la la réglementation qu'ils avaient reglamentación combattue. que habían combatido. Voilà. Ils ont été contraints de l'accepter. Se vieron forzados a aceptarla. C'est ce que j'ai dit dans ce livre. Eso es lo que digo en ese libro. Muchas gracias. Profesor Tau. Bueno, gracias. Quería hacerle una pregunta que en parte se responde en algunos de sus libros, pero quisiera saber cuál es su opinión actual sobre la relación entre la historia, y en particular la historiografía, la historia y en particular la historiografía y la epistemología, porque en parte muchos de los problemas de la historia, por ejemplo, ayer se comentaba en la Biblioteca Nacional la historia del estructuralismo o la definición de los charlatanes, supone una serie de reflexiones epistemológicas que parecen modular el campo de la historia. Entonces, mi pregunta es si la historia está siempre intervenida por problemas epistemológicos, está siempre intervenida por problemas epistemológicos, la historia de la ciencia. Je ne comprends pas la question. L'histoire est-elle interdite? Des sciences, si elle est toujours traversée par des problèmes épistémologiques. Tu as compris la question? Aprovecho a decir que va a haber firmas de libros en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El viernes de 10 a 11:30 en la librería El Ateneo, Santa Fe 1860. Aquí, afuera, están a disposición algunos de los textos de la doctora Rodinesco para quienes deseen adquirirlos. C'est un peu difficile de répondre à votre question. Es un poco difícil responder a tu pregunta. L'histoire des sciences est capitale La historia de las ciencias pour l'histoire de la psychanalyse. es capital para la historia del psicoanálisis. Elle fait partie, en quelque sorte, il faut l'étudier sur le modèle de l'histoire des sciences. Forma parte y hay que estudiarla siguiendo el modelo de la historia de las Je me ciencias. suis plus réclamée de Georges Canguilhem Yo me identifico más con Georges Angoulême que d'autres historiens des que sciences. con otros C'est historiadores vrai de que, las ciencias. Georges Canguilhem a
a étudié l'histoire de la médecine, l'histoire de la constitution des champs scientifiques. De la constitución de los campos científicos. Je l'ai beaucoup intégré à ce que j'ai fait. Yo lo integré mucho a mi trabajo. Mais je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Pero no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta. J'emploie pas le terme d'épistémologie. Yo no uso la palabra epistemología. J'emploie plus le terme d'histoire des sciences. Empleo más el término de historia de las ciencias. La constitution de ce que vous appelez l'épistémologie, je me suis moins occupée me ocupé menos de la constitución des champs scientifiques. De la epistemología que de los campos de la ciencia. ¿No? Oui. Bueno, vamos a hacer una pregunta más, quizá dos. Bueno, ya comprometemos la segunda que está desde hoy pidiendo la mano, está bien. Y bueno, no vamos a poder con todos y todas hoy las preguntas, pero bueno, vamos hasta donde lleguemos. Adelante. Agradecerle primero su presencia y retomar una idea del libro ¿Y mañana qué? ¿No? ¿Y mañana qué? O de qué está hecho el futuro, qué está hecho mañana. Ah, de quoi demain? Sí. Le livre avec Derrida. El libro con Derrida. Sí, el libro con Derrida. Y hay un concepto que usted trabaja y dialoga con su amigo Derrida acerca del concepto de différence. Me preguntaba si esta alusión que usted hace a los climas creativos de las ideas, del surgimiento de las ideas, como fue Viena, el inicio de Freud, y mayo del 68 en París, recuperaban algo de esta noción de la diferencia. ¿Qué lugar tenemos hoy por hoy para pensar el lazo social y la creación de las ideas en este concepto de diferencia? Non, je pense que le concept de différence chez Derrida. No, creo que el concepto de diferencia en Derrida. On en parle dans De quoi demain. Que habla de este libro que escribí con él. Ce qui est intéressant dans la manière dont Derrida a élaboré la différence. En el modo en el que él elabora la diferencia. C'est que au fond, il renouvelait. Es que en el fondo renovaba l'idée qu'on pouvait pas penser l'universel sans la différence. La idea de que no se podía pensar lo universal sin la diferencia. Or, c'est une grande querelle. Ahora, esa es una gran disputa en Francia. Très typiquement française. Típicamente francesa. Entre ce qu'on appelle les universalistes. Entre los universalistas. Et les différentialistes. Y los diferencialistas. Alors, mine de rien, c'est important. Hein, no, parece que no, pero es importante. Parce que le différentialisme devient du relativisme. Se convierte en relativismo. Et suppose que la communauté, y supone que la comunidad est beaucoup plus importante es mucho más importante que l'appartenance à quelque chose qui serait universel. Que la pertenencia a algo que sería universal. Et d'autre part, les universalistes, por otra parte, los universalistas abstractos considèrent que les différences sont négligeables. Que las diferencias son desdeñables. Et une fois de plus, ce qui m'a intéressé dans ce débat, una vez más lo que me interesó en ese debate con Derrida, c'est qu'il renouvelait l'idée qu'on ne pouvait pas penser l'un sans l'autre. Era renovar la idea de que no podemos pensar uno sin el otro. C'est un débat, je pense, beaucoup plus intéressant, plus pertinent en France. Un debate mucho más pertinente en Francia que en otros países. Parce qu'on est un pays républicain. Porque somos un país republicano. Et l'idée héritée des Lumières françaises. Y la idea heredada de las luces francesas. C'est que l'universel. Es que lo universal prime sur le différent. Prima sobre lo diferente. Mais ça peut entraîner des sacrés dogmes. Pero eso puede acarrear unos dogmas increíbles.
On est en plein débat là-dessus en France. Estamos en pleno à propos debate de la manière d'appliquer la laïcité. En eso, Voilà. estamos en un pleno debate en Francia con Et en même a temps, partir de la cuestión de c'est aplicar vrai que la laicidad. nous critiquons l'idée d'une société qui serait trop Al multiculturaliste. mismo tiempo, criticamos la idea de una sociedad que sería demasiado multiculturalista, Comme l'Angleterre ou les États-Unis. como Inglaterra o Estados Unidos. Donc c'est un débat qui visait Así que ça. es un debate que apuntaba a eso. Et au fond, moi, je pensais qu'il faut En réaffirmer el fondo pienso que hay que reafirmar l'idée qui était celle de Lévi-Strauss, au fond, la idea de Lévi-Strauss, qui est de lier les deux. que es que hay que ligar ambas cosas. C'est celle de Freud aussi. También es la idea de Freud. Il y a des universaux, Hay et puis il y a des universales différences. y también hay Et je crois diferencias. qu'il ne faut pas essentialiser l'un Creo contre que l'autre. no hay que esencializar ni uno ni otro. Et ça, en effet, c'est ce qui a un peu guidé ma recherche depuis Eso le début. efectivamente es lo que orientó mi C'est investigación desde el principio. fondamental pour l'histoire, parce que Es fundamental para la la historia question s'est posée porque la pregunta surgió dès la naissance de la psychanalyse pour Freud. a partir del nacimiento del psicoanálisis para Freud. La question qu'il posait, est-ce que ma conception de l'inconscient, Mi concepción del Es universal. inconsciente es universal, elle se retrouve chez tous les peuples? está en todos los pueblos, Oui. sí. Est-ce qu'il y a des différences? Hay diferencias, sí. Voilà. Et on ne peut pas. Et Freud, la psychanalyse est née dans un contexte El psicoanálisis nació en un absolument contexto multiculturel. absolutamente Et multicultural. l'idée de Freud était de la sortir du ghetto. La idea de notamment. Freud era justamente du ghetto sacarlo del gueto judío. Si Freud avait été français, Si Freud hubiera sido francés, là on fait de l'Uchronie. estamos haciendo un poco de crónica. C'est pas sûr qu'il aurait épousé obligatoirement une femme juive. No estoy segura de que se hubiera casado con una mujer C'est-à-dire judía. que la France n'était pas communautaire du tout. Francia no era como Inglaterra en Alors qu'en absoluta. Autriche, En cambio, en Austria, en Allemagne d'ailleurs, En Alemania c'était también communautaire. era comunitario. Quand j'ai étudié toute l'histoire de la composition de la famille Freud, Cuando estudié la historia de la qu'ils étaient composición de la familia de Freud, incroyants, mécréants, no eran déjudaïsés, creyentes, pas religieux, il estaban n'empêche. Se desjudaizados, sont tous mariés dans la pero communauté. eso no impidió que se casaran entre ellos. Et en revanche, En cambio, avec l'immigration, con la inmigración, plus du tout. eso Ça s'est cambió. dissous, ce Eso se disuelve. Et l'idée de Freud s'est vraiment posé la question de façon très Freud realmente se planteó la pregunta de manera muy fuerte, au point que quand il a fondé son mouvement a international, punto tal que cuando fundó su movimiento internacional, il voulait qu'elle soit présidée par Carl Gustav Jung, quería que fuera retomado por Jung, c'est-à-dire par un non-juif. es decir, por un no judío. Il voulait sortir du ghetto. Quería salir del gueto. D'ailleurs, ensuite, elle sera dirigée par Jones. Y luego va a ser dirigido por Jones, que también es un no Cette judío. idée de ne pas rester dans le ghetto, Esta idea de c'était ça no la quedarse en el question. gueto, Et je esa era la cuestión. Je la reprends dans le dialogue avec Derrida. Y la retomo en el Voilà. diálogo con Derrida. Muchas gracias. Allí en la tercera fila estaba el compromiso de hoy, de la segunda pregunta. Buenas noches. Un placer escucharla en vivo y en directo. Usted mencionó dos compromisos, el político y el psicoanalítico. Respetando el título, el tema de esta conferencia magistral de psicoanálisis política y Estado o sociedad, ¿qué piensa usted, Elizabeth, de la idea del sujeto en esta sociedad del siglo XXI? Faut préciser. Si lo puedes precisar un poco más. Vaste. En la historia que usted mencionó, ubicaba la ruptura que viene a hacer Freud con respecto a el sujeto y salir de esta endogamia. En este siglo XXI actual, en nuestra actualidad, ¿cómo usted piensa el psicoanálisis y el lugar que tiene en este momento en la política, el psicoanálisis? ¿Cómo lo analiza? ¿Se entiende? C'est encore la même question. C'est pas la bonne question. Es una pregunta muy pertinente, pero muy amplia para este momento de la noche.
Da para toda otra conferencia. Bueno, estamos ya al límite de la reunión. Queríamos agradecerle una vez más a la doctora Rudinesco el esfuerzo que ha tenido. ¿Y hay una cuestión encore? Estamos, ¿no? Sí, hay muchas preguntas para hacer, pero si es cortita, una más podemos. Para, ahí llega el micrófono. No, en función del título de la actividad, quería preguntarle en primera instancia cómo ve el escenario político actual mínimamente breve, y en segundo lugar, sobre lo que dijo la preguntante anterior del compromiso político, yo quería proponer que nos sumemos. Usted sabe que en Argentina estamos en una campaña muy grande para que aparezca Santiago, y quería proponer, porque entiendo que una figura internacional tiene un peso. Tiene que traducir. No, mais je connais pas cette histoire. Ici en Argentine? Era una pregunta. Je connais pas cette histoire. Una cortita. ¿Quoi? Sí, no, la pregunta es sobre el escenario político actual, concretamente, y lo otro es una propuesta, porque estamos en una campaña en Argentina por un desaparecido, y quería, aprovechando que hay una figura de tal renombre internacional, invitarla a que se sume, a poder sacarse una foto, y si se puede hacerlo con todo el auditorio, si no, no, porque entiendo que le da un peso mucho mayor y que nos permite avanzar. Qu'est-ce que je fais avec ça? No escuché la mitad de tu pregunta, pero ya estaba explicando mientras vos seguías hablando. Si podés repetir la última parte de la pregunta más precisa. Ella entendió hasta lo de Santiago, lo que dijiste después no escuchó. No, que estamos en una campaña nacional exigiendo que aparezca Santiago con vida y pedirle, proponerle simplemente que se pueda sumar a esa campaña, porque entiendo que una figura internacional le da otro peso, nos permite expandirla a otros países y nos permite avanzar en el sentido de que finalmente aparezca. Es sencillamente invitarla a sumarse a la campaña sacándose una foto, o si se puede hacer con la mayor cantidad de gente que hay acá, mejor. Non, mais qu'est-ce qu'il veut? ¿Que je signe une pétition? Empecemos con la pregunta y después vamos viendo lo otro, porque estamos ya sobre el fin. Podemos después ver de qué manera le parece más apropiado hacer eso, sacar una foto, mandarlo. Évidemment. No, il faut me donner tout le dossier. Que le tenés que dar todo el expediente, porque no estaba al tanto del caso. Se lo explicamos brevemente nosotros, pero dice como que necesita más información. J'ai pris pour habitude de jamais signer, de jamais m'engager sans connaître. Que tengo el hábito, o sea, nunca firmo ni me adhiero a una petición sin conocer en profundidad de qué se trata la causa. Toute une analyse de la situation. Hay todo un análisis de la situación que necesito tener previamente. Moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup en Argentine. A mí hay una cosa que me interesa mucho en Argentina qui n'a pas été abordée. Y que no fue abordada. C'est comment les psychanalystes. Y es cómo los psicoanalistas, les psychologues, los psicólogos intervienen dans la question des enfants. En la cuestión de los hijos qui ont été élevés, que fueron criados, raptés, secuestrados en la dictadura, adoptés par les bourreaux de leurs parents, y adoptados por los verdugos de los padres de esos niños, qui ont maintenant, qui demandent la reconnaissance de leur identité par les tests génétiques. Y que ahora piden que se reconozca su identidad a través de un test genético. Je pense que c'est une question
incroyablement tragique. Creo que es una cuestión increíblemente trágica. Dans ces questions-là, y ahí, en esa cuestión, je pense que les psychanalystes peuvent jouer un très grand rôle. Creo que los psicoanalistas pueden jugar un papel muy importante. Et je ne sais pas où on en est. Y no sé en qué está en Argentina este tema. Ce que je sais en tout cas, c'est que pour la France, lo que sé es que en Francia, il n'y a pas ce problème, hein, donde no está este problema, mais on intervient beaucoup, pero intervenimos mucho dans les nouvelles formes de quête d'identité, en las nuevas formas de búsqueda de identidad, identité biologique, identidad biológica, qui compte, hein, que cuenta, que es importante. Faut-il rechercher hay que buscar ses parents biologiques quand on a été abandonné a puis los élevé, padres biológicos cuando esos padres nos abandonaron. C'est une question qui va devenir de plus en plus importante. Es una pregunta que se va a convertir cada vez en algo más importante. Et en Argentine se repose cette question. Y en Argentina esta cuestión se vuelve a plantear des enfants qui ont été enlevés à leurs parents, de niños que fueron secuestrados de sus padres y que fueron criados por los torturadores o los asesinos. Il y a eu quelques cas sous le nazisme. Hubo algunos casos así durante el nazismo d'enfants juifs de niños judíos adoptés par des nazis, adoptados por nazis, qui avaient assassiné leurs parents. Que habían asesinado a los padres de ellos. Donc on a quand même là, c'est sur ces questions-là ahí en esas cuestiones que la psychanalyse a quelque chose à dire. El psicoanálisis tiene algo que decir. Parce que forcément, porque necesariamente on peut pas laisser, no podemos dejar sans réponse, sin respuesta a esos casos. Des questions liées son cuestiones ligadas les origines biologiques. Con la identidad y los orígenes biológicos. Pour le dire comme ça, je pense qu'il faut réintroduire creo que hay que reintroducir dans notre société d'aujourd'hui en nuestra sociedad de hoy les questions biologiques. Las cuestiones biológicas. Pas par le biais du scientisme. No a través del cientificismo. Mais on ne peut pas ne pas penser. Pero no podemos no pensar les nouvelles formes de procréation, las nuevas les formas adoptions, de procreación, las adopciones, que se posent les gens adoptés, que las preguntas que se hace la gente que ha sido adoptada, las preguntas que se hacen los niños. On peut déterminer hoy se puede determinar el origen biológico con certeza. C'est tout à fait nouveau ça. Eso es completamente nuevo. Alors, évidemment, tout n'est pas tragique. Hein. Obviamente no todo es trágico. C'est une question pero pour es demain. Una pregunta para mañana va devenir d'autant plus importante que va a tornarse cada vez más importante. Beaucoup de procréation médicale assistée. Máxime porque va a haber cada vez más procreación medicalmente asistida. Beaucoup de gestation pour autrui. O gestaciones, alquiler de vientres. Pas beaucoup, mais no mucho, pero ça sera jamais majoritaire. Nunca va a ser mayoritario, pero mais ces interrogations-là, esas interrogaciones me paraissent très importantes. Me parecen muy importantes. De paso, d'histoire des sciences. Hablábamos de la historia de las ciencias. J'ai parlé d'histoire des sciences, mais c'est une question es una cuestión que se posait fortement que se planteaban fuertemente Georges Canguilhem, historien des sciences. Historiador de las Avant de mourir, à plusieurs reprises, il m'avait dit en varias ocasiones me dijo repensar lo biologique. Lo biológico. Avec l'avancée des sciences. Con el avance de las ciencias. Moi, ça me paraît une interrogation pour la psychanalyse una interrogación para el psicoanálisis beaucoup plus importante mucho más que les neurosciences, que las neurociencias, que la plasticité cérébrale, la plasticidad que cerebral, les sciences cognitives. Las ciencias cognitivas. Repenser repensar la relation biologique. La relación biológica. Aujourd'hui. Hoy. Et le corps biologique. Y el cuerpo biológico. Par rapport au psychisme. C'est-à-dire en relación con el psiquismo, es decir, cómo hacemos con los avances de la ciencia. On peut savoir aujourd'hui avec certitude. Hoy se puede saber con certeza quién es el padre, quién es la madre. Si y en a plusieurs, y si hay varios. C'est une question nouvelle. Es una cuestión nueva. Qui était évidemment ancestrale. Que era obviamente ancestral. Dans tous les mythes d'origine, porque en todos los mitos de origen, entre ellos Edipo, soy hijo de quién, soy hija de quién. Esas cuestiones me paraissent politiques. Me parecen políticas e importantes. Avec l'histoire des disparus, y con la historia de los desaparecidos y los hijos que ellos mismos ya tienen hijos también. J'espère qu'il y a des psychanalystes pour s'y intéresser. Espero que haya psicoanalistas a quienes les interese este tema. Parce que comme tragédie, porque si hay una tragedia, c'est pas mieux. Es una bien grande esta.
manera damos por finalizada. C'est très très rare qu'il y ait des animaux qui viennent. Es muy raro que haya écouter animales les que vengan a mis conferencias. Je veux dire que Hay perros muy estudiosos acá. c'est rare. C'est rare qu'on fasse entrer les chiens. No, hay animales muy inteligentes. Bueno, cerramos aquí con este cierre magistral, la presencia de la doctora Rodinesco. Muchas gracias.